Ese es el mundo que derogamos en la Constitución de 1886 y apareció entonces promulgada por la gente de esta bandera que hoy quieren prohibir la Constitución de 1991. Y ahora henos aquí un presidente de esta misma bandera, culminando el ciclo. Henos aquí y tenemos que construir las decisiones más inteligentes del momento. Al frente del gobierno, hoy no podemos ser oposición, hoy no somos los rebeldes de antaño contra un gobierno, pero sí somos los rebeldes de hoy desde un gobierno. A ver, compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro. Proclamó la Constitución de 1991 y hoy es parte del gobierno de Colombia. Como yo digo, pues si se van a hundir en las nuevas esclavitudes de la droga, de la ignorancia, de las razas que no existen, pues traigámonos la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena, que si quieren la libertad. Una operación al estilo M-19. El amor popular. Y eso implica que tenemos que comprometernos a fondo. Lo que queremos es transformar en realidad este país. Petro, presidente de Colombia, habla con esas frases, lanza esos eslogans. Hacen alusión al M-19, a la organización guerrillera y criminal a la cual él perteneció. Y tras un tratado de paz, un acuerdo de paz, fueron amnistiados él y los demás miembros de esta organización. Pero parece que Gustavo Petro quiere permanentemente revivir esa memoria del M-19 y no solamente revivirla, no para pedir perdón, no para reflexionar sobre el horror de la guerra, no para reflexionar sobre el horror de alzarse en armas, sino por el contrario, tratando de reivindicar una memoria distorsionando la historia. Y ojo, porque esto puede comenzar a traerle aún más problemas a Gustavo Petro. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate, para entender lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia es que 4 décadas después de lo que ha sido considerado el asalto más sangriento a la justicia de país alguno, en este caso fue Colombia, hace 40 años, el asalto al Palacio de Justicia planeado y ejecutado por la guerrilla del M-19, líderes políticos colombianos exiliados en Estados Unidos piden a la administración de Donald Trump que incluya en la lista de organizaciones que se consideran terroristas a el M-19 como grupo criminal. Claro, la pregunta que todos nos hicimos inmediatamente es, bueno, pero es un grupo que ya se disolvió, es un grupo inexistente, es un grupo que ya fue amnistiado en ese proceso de paz. Acá vienen las explicaciones y no se pierdan todos esos detalles aquí en el programa La Noche. Por ahora, así presentó Fabio Andrade, presidente de Colombia Habla US. Estamos apoyando al congresista José Jaime Uzcategui porque no ha habido debido proceso, por ejemplo, el militar general Arias Cabrales, 35 años de prisión y a los 90 años no ha tenido ese debido proceso importante. Poniendo el M-19 en la lista de terroristas, vamos a poder defender la democracia, parar este gobierno que está atacando a las instituciones y al país y quiere apoderarse de nuestro país. Es importante que los Estados Unidos apoyen esta causa, que es el M-19 también es un grupo terrorista. Y es que para los denunciantes el M-19 existe, no está disuelto. Señalan que 40 años después el M-19 continúa vinculado a redes de narcotráfico y corrupción política, y por eso piden a la justicia de Estados Unidos que investigue sus actuales posibles relaciones con el narcotráfico.
La noticia, el programa de la noche conoció parte del dossier que será entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos con las posibles pruebas que relacionan presuntamente a funcionarios del gobierno y al presidente Gustavo Petro con una red criminal vinculada al narcotráfico, según su denunciante, el congresista del partido de oposición Centro Democrático, José Jaime Uzcategui. Veamos aparte de ese documento, que será entregado oficialmente a la administración Trump. Aparecen los nombres de varios funcionarios de confianza del gobierno Petro, anteriormente señalados como militantes del M-19. Entre ellos, miren ustedes, está Carlos Ramón González Merchán, es director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, vinculado a casos de corrupción, que investiga a la justicia, tremendo caso de corrupción. Todavía no hay una sentencia y Colombia espera que sea pronto, pero está investigado y él es uno de los que aparece en esta lista. Imputación de delitos formales. La Fiscalía le ha imputado cargos que incluyen cohecho, peculado por apropiación agravado y lavado de activos relacionados con el caso Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Hay audiencias y decisiones judiciales de aseguramiento en 2025. Y miren ustedes este punto clave, los denunciantes insisten en que el M-19 amnistiado, como decíamos, esto fue en el año de 1990, fueron amnistiados por el gobierno de Virgilio Barco, el presidente Virgilio Barco. Ellos dicen que sigue siendo este grupo una estructura criminal activa y una de las pruebas de ello sería un video en el que aparece el propio presidente Gustavo Petro haciendo alarde de la bandera del grupo en el que militó años atrás. A ver, compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro, que estuvo aquí, en Zipaquirá. Y entonces es el jovencito también que salió a cambiar el mundo. Después guerrero andante conmigo. Después paladín de la paz, asesinado. Esa generación derogó la Constitución de 1886, no pudieron otros. Proclamó la Constitución de 1991 y hoy es parte del gobierno de Colombia. Dice, a muchos no les gusta que saquemos esta bandera y se ríe de esa manera sarcástica. Bueno, claro, ¿cómo no le va a gustar a los demócratas de Colombia y de la región y del mundo que se haga alarde a una bandera que significó muerte, secuestros, destrucción y sobre todo un ataque sin precedentes a un organismo del Estado, a un pilar fundamental de la democracia independiente como es la justicia, obviamente? A los mismos que no nos gusta y que reprochamos y que nos parece brutal que hayan asesinado a un amnistiado, como es Carlos Pizarro, obviamente, pero eso no justifica ningún hecho de violencia atroz como cometió el M-19. Bueno, Gustavo Petro se encarga él mismo de revivir al M-19, de mantenerlo vivo y tratando de justificarlo. Hace muy pocos días se conoció una conversación que él tuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia en Colombia y ya vamos a tocar ese tema en la que todavía insistía en que había sido una genialidad la pronta toma al Palacio de Justicia. Quiero saludar al coronel en retiro, Luis Alfonso Plazas Vega. Señor coronel, bienvenido. Para mí es un placer saludarlo nuevamente en este espacio periodístico, un espacio que cubrió permanentemente el calvario al que usted lo sometieron, todos estos exmiembros del M-19, tratando de acusarlo de haber desaparecido a varias personas, a 11 personas. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia lo absuelve, dice que usted no tuvo nada que ver con ese asunto y que muchos de los desaparecidos no eran tales desaparecidos. Bienvenido, porque fue una década de mucha lucha la que tuvo que enfrentar usted al haber sido el responsable de haber activado la fuerza del Estado para recuperar las instalaciones del Palacio de Justicia. Bienvenido, coronel. Muchas gracias, Claudia. Yo tampoco puedo olvidar la forma como tú estuviste como periodista informando siempre la verdad, la cual pues obviamente fue la que me sacó a mí adelante, consiguió mi libertad absoluta
en la Corte Suprema de Justicia y me permitió estar disfrutando de mi familia en este momento en los Estados Unidos, este gran país. Eso no lo puedo olvidar, no puedo olvidar tampoco a Jefferson Beltrán, que estaba contigo, y no puedo dejar de reconocer la tarea cumplida por muchos otros periodistas que permitieron que la verdad se impusiera sobre el montaje de los desaparecidos que me elaboró un sector de la justicia que está lleno de corrupción. Sí, general, hicimos lo que también nos obliga a la democracia, que es buscar y contar la verdad, sobre todo en tiempos en que la justicia muchas veces flaquea, tiene debilidades y en otras ocasiones es infiltrada. Así que fue un trabajo difícil, duro, muy solitario, con mucha persecución, pero finalmente la justicia dio la razón y efectivamente se conoció el calvario y cómo fue usted víctima de todo ese intento de montaje. Gustavo Petro quiere mantener vivo al M-19, quiere mantener vivos sus eslogans que significaron muerte. Es feliz diciendo patria o muerte, es feliz sacando las banderas, es feliz permanentemente y sistemáticamente reviviendo un simbolismo de horror. Pero ahora, desde los Estados Unidos, Gustavo Petro es considerado un líder del narcotráfico y está esta iniciativa de que el M-19 sea incluido nuevamente con sus líderes de ahora, ya digamos no con armas en la mano, pero sí con la política y las armas de la corrupción, generando todas estas memorias históricas. ¿Qué opina usted? Pues yo estoy absolutamente convencido de la necesidad de que los Estados Unidos vuelvan una realidad. La inclusión del movimiento M-19 como una organización terrorista estuvo en esas circunstancias hace mucho tiempo. Después, con un proceso de paz que no han cumplido, consiguieron que los Estados Unidos le retirara la condición de grupo terrorista. Pero, perdónenme, la cantidad de delitos cometidos nos indican que el grupo está activo. El hecho de que el presidente de la República enarbole la bandera del M-19 estando de presidente de la República, el hecho de que estando en ese cargo permita que sus correligionarios salgan a la Plaza de Bolívar a enarbolar la misma bandera, a colocarla alrededor de la estatua del libertador Simón Bolívar, a usar la bandera de Colombia colocando en la misma asta, pero por encima la del M-19, nos indica la falta de respeto que tienen con la nación y nos indica sobre todo que el M-19 está vivo. Y está vivo y está cometiendo unos delitos que no pueden olvidarse. Hoy estamos en la conmemoración de los 40 años del asalto al Palacio de Justicia, un asalto que se llevó a cabo entre dos grupos terroristas de la mayor importancia y del mayor peligro y de la mayor criminalidad, mejor que importancia. Los extraditables de Pablo Escobar Gaviria y los terroristas del M-19. Eso fue una labor conjunta y esa labor conjunta compromete al M-19, a toda la organización, con el narcotráfico, porque además recibieron de Pablo Escobar millones de dólares. Eso lo está diciendo todo el mundo. Eso está en los procesos, eso lo dice la Comisión de la Verdad, eso lo dicen muchas personas que dan ese testimonio, algunas de las cuales fueron asesinadas por decirlo, como fue Enrique León Murtra, como fue Hernando Vaquero Borda, dos magníficos magistrados, como fue don Guillermo Cano, un excelente periodista. Lo dicen también personas que estuvieron al lado de Pablo Escobar, como fue su amante Virginia Vallejo, como fue uno de sus sicarios más cercanos, John Jairo Velázquez, alias Popeye. De modo que ese solo hecho hace que haya suficiente cantidad de información para que el M-19 vuelva a ser declarado una organización terrorista y para que el señor Gustavo Petro tenga que responder por la vinculación del M-19 con los grupos de narcotraficantes. No se nos olvide que todos esos delitos son delitos de lesa humanidad. No prescribir. Y
Sí, y rendimos homenaje a todas esas víctimas, a los magistrados que ahí murieron de una forma atroz y a todas esas víctimas, como usted lo mencionaba, los exministros Lou Murtra, Rodrigo Lara Bonilla, el líder del periodismo del momento que nunca claudicó frente al crimen. Su postura editorial siempre fue dura contra el crimen, contra el narcotráfico. Colombia no podía claudicar ante el narcotráfico, que era el periodista Cano. Es decir, don Guillermo Cano fue una luz para muchas generaciones de periodismo y obviamente ellos no murieron en el Palacio de Justicia, pero murieron por uno de los autores del Palacio de Justicia, que fue Pablo Escobar. Saludo en este momento y acompáñame, coronel, a conversar con José Jaime Uzcategui. Él es congresista colombiano, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático de Oposición, el partido más importante de oposición a Gustavo Petro. Y es quien ha elevado esta petición, tiene el dossier y es quien se ha encargado de presentar esta iniciativa, llevar a las autoridades de Estados Unidos pruebas, según ese dossier, para que sea considerado nuevamente el M-19 como una organización terrorista. Bienvenido, congresista José Jaime Uzcategui. Gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿por qué el M-19 sigue vivo? ¿Por qué lo que creíamos que era un grupo ya deshabilitado, desarmado, inexistente y amnistiado, sigue vivo? Claudia, muchas gracias. Un saludo a la audiencia, a mi coronel Plazas y a quienes siguen este debate de 40 años ya. El M-19 no ha respondido, ni siquiera ha pedido perdón por los hechos del Palacio de Justicia, y yo me atrevo a decir con pruebas en mano que siguen delinquiendo y siguen vinculados al narcotráfico que financió el asalto criminal hace 40 años, pero que hoy sigue dejando nuevas víctimas en Colombia. Es muy sencillo preguntarse, ¿dónde está Carlos Ramón González, M-19, prófugo de la justicia en Nicaragua y con circular roja de Interpol? ¿Dónde está César Manrique, también M-19 y prófugo en el Catatumbo o en Venezuela con circular roja? ¿Dónde está Augusto Rodríguez, director de la UNP, quien debe responder por acción y por omisión en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay? ¿Dónde está Jorge Lemus, director de la inteligencia colombiana, M-19, y quien llevó a alias Papá Pitufo a la campaña de Gustavo Petro en el 2021? ¿Dónde está Olmedo López, M-19, hoy preso por el mayor escándalo de corrupción en Colombia? ¿Dónde está la embajadora de Colombia en Ecuador, que intercambia correspondencia con alias Fito, narcoguerrillero o narcotraficante en Ecuador? ¿Dónde está la directora de la agencia logística, también M-19, haciendo contratos con camionetas blindadas con Augusto Rodríguez de la UNP? ¿Dónde está el sargento Alexander Chalá, que se la pasa posando con banderas del M-19 y hoy está muy comprometido por corrupción? ¿Dónde está Oti Patiño, M-19, alto comisionado de paz, que en 4 años lo único que ha hecho es fortalecer al ELN y a otras estructuras criminales? ¿Dónde está Vera Grave, M-19, también negociadora con el ELN, y lo único que nos han dejado es cocaína y más de 27,000 hombres armados en armas? Y así podría, apreciada Claudia y televidentes, preguntar por muchos otros actores del M-19 que hoy están activos y que lamentablemente están vinculados con estructuras criminales, y para eso estamos aquí en el estado de la Florida elevando estas solicitudes al Departamento de Estado, y yo espero que por el bien del pueblo colombiano haya algún tipo de respuesta. ¿Qué hay en este momento de parte de las fuerzas regulares? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional, y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando, porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar.
Ahí estaba el coronel Alfonso Plazas Vega, quien fue la persona encargada, el militar encargado de ir a tomar el control y a recuperar el Palacio de Justicia. Y su inmortal frase, coronel Plazas Vega, salvando la democracia, maestro. Cuando le pasan a usted un teléfono y habla usted con un periodista, cuando usted está en plena acción y dice, aquí estoy salvando la patria, salvando la democracia, maestro, ¿no? Coronel, esa frase es un sello suyo. Acababa de salir del Palacio de Justicia en mi vehículo blindado porque los narcoterroristas le metieron candela a los expedientes porque esa era la orden por el compromiso con Pablo Escobar Gaviria. Todo es con narcotráfico. Todo eso que pasó en el Palacio de Justicia es con narcotráfico. Entonces, estaban cumpliendo la orden y le metieron candela, no pudieron controlar el fuego. Y mi general Arias me dijo, saquen ya los carros porque pues, son vehículos que se mueven con combustible y por tanto el fuego es su peor enemigo. Retiré los carros y cuando llegué a la casa del florero, que era el puesto de mando de mi general Arias, yo quise bajarme ahí para hacer una llamada telefónica a mi familia, para darle el reporte de las tareas cumplidas a mi general Arias, y una nube de periodistas estaba esperándome. Me hacían preguntas todos al tiempo, pero pues la voz más vibrante, pudiéramos decir, la que se destacó, fue la de Jairo Pulgarín, que me hizo esa pregunta. ¿Qué está aquí haciendo el ejército? A mí me pareció como tan obvio. Lo que estaba haciendo el ejército lo sabía todo el país, por eso coloquialmente le contesté, pues es manteniendo la democracia, maestro. Y de ahí en adelante hay otra serie de preguntas que me hacen a mí en la entrevista, todas las cuales fueron investigadas en el juicio que me hicieron y encontraron que todo lo que yo estaba diciendo ahí, lo único que aclaraba era que estábamos, los miembros del ejército, obrando bien. Eso es lo que puedo decirte, Claudia. Congresista José Jaime Uzcategui, la memoria sigue viva, han pasado 40 años, fueron muchas las vidas que se perdieron, los magistrados, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia murieron, integrantes de las fuerzas militares también, y los mismos criminales y terroristas que se tomaron el Palacio de Justicia, muchos de ellos murieron. Esos días fueron terribles, fueron 28 horas de horror, de un suspenso increíble en Colombia, sin saber cuál iba a ser el desenlace. El desenlace fue muy triste y sobre todo muy sanguinario, pero también se salvaron muchas vidas. Frente al tema concreto de la historia del M-19 tomándose al Palacio de Justicia y las pruebas que hasta el momento, con los testimonios, con todo lo que se ha recabado, que demuestran la complicidad del M-19 con Pablo Escobar, ¿por qué puede servir para esta iniciativa de ustedes? ¿Por el hecho de no haber pedido perdón o por el hecho de que Gustavo Petro, al parecer, sigue creyendo que fue una idea genial? Así es, Claudia. El país, los colombianos debemos pasar la página del Palacio de Justicia, no para olvidar, pero sí para sanar las heridas. Y Gustavo Petro podría hacer mucho por ese propósito de reconciliación nacional, ya no como el senador del M-19 o de un sector de la sociedad colombiana, sino como presidente de la República, una figura de unidad nacional. Él hubiera podido aprovechar esta fecha, esta conmemoración, para lanzar un mensaje de unidad nacional, de reconciliación y de perdón también por parte del M-19, porque el Estado colombiano ya ha pedido perdón. Ya ha habido servidores públicos que han tenido que responder ante la justicia, pero desafortunadamente Gustavo Petro profundiza la herida, revictimiza a esas más de 100 personas o familias que terminaron lastimadas en su integridad, en su vida, en su libertad durante esos nefastos hechos, diciendo que eso fue una genialidad del M-19, y me alegra que el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional hayan dicho que eso es un acto demencial que no debería ser glorificado por ningún motivo. Pero Claudia, no podemos pasar la hoja del Palacio de Justicia
cuando el general Arias Cabrales lleva 18 años preso alegando su inocencia. La JEP lo excluyó porque no dijo la verdad que ellos querían escuchar, y la única verdad que aceptan es que el general se declare responsable y culpable cuando lleva 18 años en una cárcel militar invocando o defendiendo su inocencia. Entonces estamos en el peor de los escenarios, porque los criminales en el poder, con todas las garantías y beneficios y toda la impunidad, hablando dizque de genialidades, mientras los militares están presos porque han visto en la JEP un escenario de revancha y de persecución y no de verdad y reconciliación. Aquí a ellos les gusta hablar mucho de justicia restaurativa cuando se trata de darle impunidad a los guerrilleros, pero la justicia restaurativa no aplica para los militares, a quienes quieren condenar a grandes condenas de prisión, porque la única salida para ellos es que digan la verdad, supuestamente reconociendo su responsabilidad y sometiéndose al deshonor y la deshonra y a la degradación también incluso de su honor militar en un caso de esos. Entonces estamos en ese escenario y lamentable. Yo estoy cansado, yo no quisiera venir aquí a hablar de las FARC o del M-19 como si me encantara recordarlos cada día de mi vida, sino yo preferiría estar hablando acá de temas más importantes para Colombia, pero esa es la agenda criminal que lamentablemente sigue gobernando y sigue imperando en el país por hombres como Gustavo Petro, que ahora tienen que explicar qué estaban haciendo en Manta una semana antes del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Y ahí hay un capítulo de Ecuador que no puede pasar desapercibido y que también estamos documentando muy bien aquí en el estado de la Florida. Y es cierto, Colombia y todos nosotros, ustedes como líderes políticos, los militares en retiro, nosotros los periodistas deberíamos estar debatiendo en cómo superar la pobreza, cómo generar que Colombia se convierta en un país desarrollado o por lo menos en un camino hacia la excelencia, hacia el desarrollo, pero siempre terminamos obviamente hablando de este tema, porque la inseguridad, la criminalidad, los cultivos ilícitos que siguen expandiéndose y creciéndose, sobre todo de esa manera tan exponencial como sucedió después del acuerdo en Cuba entre Santos y las FARC, todos estos terribles problemas del reclutamiento a la fuerza de hombres y mujeres, de niños, como los niños indígenas se suicidan para no ser reclutados. Todos estos temas tan dolorosos no nos dejan concentrar la agenda en lo verdadero y en lo importante de Colombia, que es ser un país desarrollado con sus habitantes, con todas las oportunidades y sus necesidades básicas satisfechas. En eso tiene toda la razón, seguimos en esto. Y en este caso, la gran responsabilidad ha sido en los últimos años de este mandatario. Gustavo Petro, ahora desde la presidencia, sigue enarbolando banderas, eslogans, frases permanentes de la organización criminal M-19. Esa memoria se debería guardar y esa memoria debería ser para honrar a las víctimas y para pedir perdón por los hechos de violencia. Pues no, el mandatario insiste permanentemente en enarbolar esas banderas que traen y hacen alusión a muerte y a destrucción, con el agravante terrible de que es el mandatario de Colombia y que es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas del país. Esto es un peligro. Por eso esta iniciativa de un grupo de políticos, de congresistas, José Jaime Uzcategui, congresista colombiano por el Centro Democrático, está llevando esta idea a los Estados Unidos, proponiéndole a la administración de Donald Trump que vuelva a incluir al M-19 en la lista de terroristas y a los miembros que, según el dossier conseguido, siguen vinculados actualmente y usando a la política en corrupción, en narcotráfico y en delitos y crímenes de lesa humanidad. Vamos a ver cómo se recibe esto en los Estados Unidos. Pero antes vamos a seguir reviviendo la memoria para conmemorar a las víctimas. El objetivo del comando autodenominado Comando 35 del M-19 hace 40 años decidió penetrar ese día disparando de forma inmisericordia en el Palacio de Justicia. Tomó como rehenes a más de 300 personas entre magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados, también visitantes. Era, según ellos, hacer un juicio político al entonces presidente de la República, Belisario Betancur. Ellos, los criminales, denunciaban que el ejército había roto un cese el fuego después de que el gobierno, según ellos también, incumpliera los acuerdos firmados en ese proceso de paz con Virgilio Barco.
Carlos Medellín Becerra, hijo de uno de los magistrados inmolados, ha lanzado duras críticas a la demencial acción del M-19. Aquí están sus muy profundas e interesantes reflexiones. Digamos, la muerte ya es un hecho pues terrible, dramático, pero en este caso no solamente la muerte, sino la tragedia. Llevamos 40 años pidiendo lo mínimo, que es verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo único que hemos pedido desde el día 1. Y la verdad no ha sido posible. En el caso nuestro de mi familia, no quisimos recibir una bolsa con restos humanos sin identificar. Eso explica por qué el sábado, que fue la ceremonia del entierro de los magistrados y de los demás muertos de Palacio, se hizo la ceremonia en el externado, entre otras cosas, con los magistrados, menos mi padre. Y la ceremonia de entierro, que fue el sábado, Carlos Medellín no estaba. Y la gente preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué no está? Y siempre dijimos, ¿por qué no ha aparecido? Estábamos escuchando a Carlos Medellín Becerra, hijo de uno de esos magistrados, hablando de lo demencial que fue este ataque del M-19, diciendo que no tenían armas, solamente creían en la civilidad. Don Luis Alfonso Plazas Vega, coronel en retiro. Quiero terminar este programa pidiéndole a usted un mensaje precisamente a Marco Rubio, el secretario de Estado, y a quienes toman estas decisiones en la administración Trump sobre esta petición, que así como Gustavo Petro quiere revivir al M-19, bien que lo reviva, pero que se tomen las acciones. ¿Cuál es su mensaje? Para mí lo más importante, no lo hemos tratado todavía, es que este programa es internacional. Esa es la importancia que no podemos desaprovechar. ¿Cuál fue la razón del asalto al Palacio de Justicia? La razón del asalto al Palacio de Justicia era matar a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque eran los que iban a mandar extraditados a los narcotraficantes colombianos. Pablo Escobar organizó todos los narcotraficantes bajo un nombre que eran los extraditables, un lema que era más vale una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Se reunió con el M-19, planearon el asalto al Palacio de Justicia. Según el coronel César de la Cruz, dentro del grupo de M-19 estaban Iván Marino Ospina, Carlos Pizarro León Gómez y también Gustavo Petro, reunidos con Pablo Escobar y otros narcotraficantes. De modo que es importante que en los Estados Unidos quede perfectamente claro que lo que estaban buscando era el beneficio de los narcotraficantes. Por eso asaltaron el Palacio de Justicia. Por eso Pablo Escobar financió el asalto al Palacio de Justicia. Por eso le pusieron el nombre a los magistrados de la Sala Constitucional. No había Corte Constitucional, sino era una sala de la Corte Suprema de Justicia la que atendía los temas constitucionales. Y allí estaban Manuel Gaona Cruz, el doctor Montoya Gil, Medina Moyano, Carlos Medellín y Alfonso Patiño Rosselli. Eran magistrados magníficos, además incomprables. Entonces lo que decidieron estos señores, el narcotráfico y el M-19, fue asesinarlos. Los llamaban los rehenes fundamentales. Asaltaron el Palacio de Justicia, los buscaron y los mataron. Ahora el señor Petro, como resultado de lo que hicieron a continuación de los hechos del Palacio de Justicia, que fue ir cambiando lentamente, primero conseguir la amnistía e indulto, un proceso de paz mentiroso. Querían era el perdón judicial. Les otorgaron el perdón judicial. En realidad no. Hay una trampa que hicieron que no alcanzamos a mencionarla en este momento. Pero lo cierto es que siguieron adelante fue con un proceso ya no contra los militares, no contra los terroristas, sino contra los militares. Ese proceso quería desdibujar la situación del Palacio de Justicia, cambiar la historia con el propósito específico de darle características de héroes, de recuperadores del país para los pobres. Y así llevaron con ese cuento
al presidente Petro, pero no les alcanzaban los votos, no les alcanzaba la plata. Entonces, ¿de quién se valieron? ¿De quién se valió de la campaña de Petro? ¿De quién se valió Gustavo Petro para llegar al país, para completar lo que le faltaba? De Nicolás Maduro, el del cartel de los soles, con el narcotráfico venezolano. Y se unieron los narcotraficantes del cartel de los soles con los narcotraficantes del M-19, que es lo que estamos viviendo en este momento. De modo que yo quiero hacer caer en cuenta a los Estados Unidos que no están equivocados cuando están mencionando esta unión criminal entre narcotraficantes de dos países que están gobernados por personas vinculadas a ese negocio, que es un negocio maldito, que es un negocio que llena a los países de sangre y de corrupción. Porque la gran mayoría de nuestros pueblos, colombiano y venezolano, son personas honorables que merecen una recuperación democrática. Eso es lo que tengo yo que agregar, mi querida Claudia. Y lo que tengo que pedirle pues a las autoridades de los Estados Unidos, al jefe del Departamento de Estado, que afortunadamente entiende todo lo que estoy diciendo porque habla perfecto español al ser de origen cubano, para que se tomen las medidas correspondientes contra el M-19, grupo terrorista, y sus integrantes que están vinculados al narcotráfico, empezando por el gobierno, el jefe del gobierno nacional. No, y era muy claro y muy importante, coronel Plazas Vega, hacer esa aclaración. Es decir, esto no fue una toma de idea solamente del M-19, fue en complicidad y con pago, según muchísimos testimonios, de Pablo Escobar, precisamente para quemar esos archivos de los extraditables. Obviamente eso es uno de los puntos más importantes y como usted lo menciona, el secretario de Estado de los Estados Unidos es una persona que conoce la historia de América Latina, que conoce la historia no solo de las izquierdas, sino también de las organizaciones criminales, adscritas a esa izquierda en la historia, y conoce muy bien todos esos procesos porque sus padres eran cubanos que tuvieron que huir. Entonces, él sabe, conoce la historia y la entiende perfectamente. A José Jaime Uzcategui, congresista colombiano, quiero preguntarle concretamente, ¿cuáles son los siguientes pasos después de entregado el dossier? Ya hemos conversado con varias oficinas de congresistas norteamericanos para que entiendan los motivos y la necesidad para que se haga un pronunciamiento en este sentido. Es un llamado de justicia. ¿Cómo es que Gustavo Petro sacó gente en marzo del 2024 con banderas del M-19 que entraron o trataron de entrar a la fuerza a la Corte Suprema cuando se estaba eligiendo a la fiscal general de la Nación? ¿Y por qué Gustavo Petro en diferentes alocuciones públicas saca la bandera del M-19 o la bandera de libertad o muerte, que es otro de sus símbolos macabros, en lugar de rodearse de tricolor nacional que nos representa a todos y en lo que cabemos todos? Así que hemos presentado esta información y más allá del membrete o el brazalete de la organización terrorista, es que haya justicia, porque hay nuevas víctimas en el camino. El sacrificio de Miguel Uribe Turbay, que fue hostigado por el presidente de la República a través de sus intervenciones públicas, que decía que era el nieto de un torturador, refiriéndose al expresidente Turbay, no pueden quedar en la impunidad y deben ser investigados por la justicia. Y ya que en Colombia no tenemos en este momento administración de justicia, porque la Comisión de Acusaciones no se ha querido pronunciar frente a la violación de topes y a la infiltración del narcotráfico en la campaña presidencial, como tampoco lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, como tampoco lo hace la Fiscalía General de la Nación, como no lo ha hecho la Procuraduría. Era para que ya la Procuraduría hubiera suspendido en funciones a Augusto Rodríguez, director de la UNP, mientras que se esclarece si falló o no a la hora de salvaguardar o proteger a Miguel Uribe. Nos toca recurrir a estas instancias internacionales y lo vamos a seguir haciendo, ya que hay una administración que está dispuesta a escucharnos y que tiene la misma preocupación por lo que está sucediendo no solamente en Colombia, sino en la frontera con Venezuela. Eso del Catatumbo es una tragedia humanitaria, pero es la dictadura venezolana tomando el control con las guerrillas, que son ejércitos paramilitares
de ese régimen narcoautocrático, quien hace presencia allí y no ha habido forma de que haya una respuesta. ¿Por qué Gustavo Petro retiró la base militar en Tibú, la base de Campo 2, que era la única protección que tenían esas comunidades frente a los abusos y la extralimitación de la Guardia Bolivariana de Chávez y de Maduro? Es decir, vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, y yo lo que clamo es justicia, justicia y más justicia, porque es la única forma de pasar la página, pero necesitamos al general Arias Cabrales en libertad. Y por eso el presidente Uribe ayer, a través de un trino, se atrevía a proponer una ley de punto final para los militares del Palacio de Justicia, porque sencillamente no es justo. Y yo me conduelo con los hijos de las víctimas que creen que parte de la responsabilidad está en cabeza del Estado y del Ejército, pero para ellos ha habido alguna mínima dosis de verdad y justicia, si así lo creen, porque las autoridades han respondido y el Estado colombiano ha pedido perdón, pero el país tiene que aprender a llorar por los dos ojos, y parte de recontar esa tragedia es que el M-19 desaparezca de una vez por todas. Ahí me están amenazando e insultando por redes sociales, por cuentas que llevan la nomenclatura del M-19. La célula Jaime Bateman en las universidades públicas siguen activas y haciendo daño y promoviendo discursos de odio y de terror. Pasemos de una vez por todas esa página y tratemos de superar de una vez por todas esta tragedia nacional, a ver si nuestros hijos, como el hijo de Miguel Uribe Turbay, ojalá no tengan que seguir sufriendo estos episodios de violencia, porque este país no aguanta más. Pero desafortunadamente Gustavo Petro, quien puede dar buen ejemplo y llevar a este país a la reconciliación, nos está llevando a un nuevo ciclo de violencia, y desafortunadamente el panorama para Colombia no es muy alentador, si esa es la tónica de quienes han tenido la oportunidad de gobernar y han defraudado, deshonrado esa posibilidad histórica que tuvieron en sus manos. Les decía yo a la audiencia que hay muchos proyectos que nosotros vemos en la calle y decimos, pues qué lindos, ¿no? Qué bonitos y lugares mágicos, lugares de primer mundo, un desarrollo impresionante, un nivel de estética también, y es lo que los salvadoreños realmente merecemos, y es la visión que también tiene el presidente Nayib Bukele en cada uno de los proyectos que realizan. Y precisamente Santiago, que es mi invitado, está detrás, siempre revisando, viendo, dándole seguimiento a esa visión que también tiene el presidente Nayib Bukele. Y uno de los temas que también pone mucho y ha elevado el nivel, sobre todo el turismo, es Surf City. ¿Cómo estamos en Surf City en cuanto al desarrollo, digamos, como tal, a nivel estético, a nivel de paisaje, por supuesto? ¿Y qué es lo que pueden esperar los salvadoreños? El trabajo, como bien vos decías, incansable de Nayib, y la presencia que él tiene, la rigurosidad y la exigencia son claves en todo este motor. Nosotros acercamos, apoyamos y desarrollamos propuestas que en todo momento están poniendo al hombre sus actividades y necesidades esenciales, aquellas que son también secundarias, pero sobre todo las que permiten el desarrollo para este diseño de este Salvador que hoy estamos caminando. Y esto tiene diferentes facetas, porque si bien hay parte de la metodología que es compartida en todo el proceso, en algunas áreas, como es el caso de Oriente, una zona que durante mucho tiempo fue olvidada, alguna vez hasta he visto que alguna persona, no digo que se sentía estigmatizada, pero... No, pero ocurría. Pero esto ha sido parte, ¿no?, de esto. Y yo, si bien no es tan simple y tan simpático entender las dinámicas y las dificultades que tiene un territorio, veo un enorme potencial. Y este enorme potencial también se debe a que lo estamos encontrando en un estado de muy baja antropización. Es decir, que no hubo tantísima actividad. Es un lugar en donde incluso encontramos una baja densidad
y la mala circulación que tenían también las personas y los medios de transporte, hicieron también que este territorio estuviera durante tanto tiempo cuidado. Entonces, el secreto y el objetivo es no mantenerlo exactamente como está, en este estatus de prácticamente quietud, pero sí de respetar al máximo posible todas esas características de una zona que no es salvaje, pero es muy interesante y muy rica, y que además la naturaleza es un espejo de la población, y este caso es también reflejo de parte de la caracterización del salvadoreño. Es un lugar que durante mucho tiempo tuvo que arreglarse con poco, en poblaciones que seguramente han tenido diferentes tipos de crisis, me refiero a la salinización, dificultades para el agua y todo el desarrollo que esto genera. Claro. Entonces este tipo de cosas no hacen más que permitirnos entender con todos estos proyectos cuáles son aquellas características que permiten que genere una vida distinta, que genere una oportunidad para esa persona que trabajaba de la pesca, que trabajaba probablemente con un pequeño local, que ya el turismo no sea una cosa que simplemente los niños ven pasar, sino que es algo que te acerca y que te trae una nueva dinámica, porque hay que tratar de definir y decidir quiénes son estos nuevos actores que nos acompañan en el desarrollo, tanto las diferentes organizaciones del Estado, las carteras que tienen competencia, como es la Dirección de Ordenamiento Territorial, y todo el trabajo que ellos están realizando, sí. Y también, por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, porque son timones de este vector. Y para que justamente no sea un desarrollo que simplemente se apoyan sobre el territorio infraestructuras primarias y secundarias, es que estamos realizando de una manera intensiva un trabajo conjuntamente con todo este grupo que vos comentabas, que es un equipo internacional, claro, pero también con todo el conocimiento y la expertise del Polismaker Lab del Politécnico de Milano, que su matriz principal, hace esto más de 20 años, es ser puente de unión entre toda esa fábrica y todo ese humus académico en relación a las necesidades de la sociedad, a las pulsiones de la sociedad y a los cambios que esto conlleva. Entonces, por ser un laboratorio departamental y tener esta misión, es que se han realizado trabajos en diferentes ciudades, con diferentes escalas, con diferentes alcances, con diferentes niveles y grados de actores, con diferentes tipos de problemas. En algunos otros casos había sido de participación, en otros tenía que ver con grandes responsabilidades en términos de carga y de presión ambiental. Entonces hay una muy buena experiencia, y para esto nos acompañan también no solamente expertos, eruditos, sino también profesores en la materia. Y esto también sirve, como te decía, con un enfoque pensado y enraizado en las acciones que las personas tienen que realizar y tienen que poder hacer mejor. Y en palabras muy simples hay que tratar de una línea, un dólar, un ladrillo. Todo tiene que estar pensado si eso va, sí, solo sí, mejorar las condiciones de habitabilidad y de prospección de futuro para la población. Entonces estamos hablando, Santiago, que el desafío que va a tener Surf City 2 en el oriente del país es que tenga esa esencia y que no pierda su alma. Correcto, correcto. Y que todos los proyectos estén mucho más alineados. Es decir, si tenemos un parque de surf, la idea es acercarlo y presentarlo dentro de una colección de microparques, para que eso quizás sea lo visible
pero que también recorre y recoge un entramado social, y cuando digo social es cultural, porque es a través de los hábitos, a través de las costumbres, a través de la forma en la que se nombra algo diferente de una zona y de otra, es donde aparecen estas historias, que no son simples relatos, sino que son experiencias vividas, y son también parte de lo que le damos a este tipo de viajero que quiere hacer este tipo de turismo, que quiere tener una experiencia real, no simplemente de algo que, como si fuera un estudio de grabación, que uno lo puede transportar de un lugar a otro y las fotos van a quedar bien, pero al final vos te alejaste de ese lugar, si fuera un resort, y no hay un equilibrio con el lugar. Esto es lo que, esto no es solamente un objetivo humanista, no porque no lo sea, sino porque sobre todo es un acto de responsabilidad con ese futuro que estamos acercando. Porque cuando esto se da de esta manera, estamos garantizando que las cosas van a seguir sucediendo. Y esto es como si hiciéramos un vivero, ¿sí? Empezamos con unas tareas, pero las plantas van a ir creciendo, van a ir cambiando de estación, pero la actividad y las relaciones en torno a este SERVCity 2 tienen que siempre mejorar, y estos son los actores que la van a conducir. Que precisamente, ahí estamos viendo unas imágenes por ahí. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla, Santiago? Nosotros estamos pensando también una colección de materiales, ¿no? De materiales locales y de vegetación, una forma de, por ejemplo, cuando no es tanta la vegetación que hay en relación a otras zonas, pero casi si a mí me toca un árbol en mi lugar, no solamente tengo que cuidarlo, sino también la forma en la que tengo que orientar la construcción, la forma de hacer un sobretecho, la forma de relacionarme con el clima. Porque si nosotros trabajamos y horadamos el territorio con la misma presión ambiental que se hace y que ejerce en otros lugares, podemos llegar a cometer errores. Y después, si hoy hay dificultades para la transmisión y la distribución de energía, vamos a acrecentarlo, lo mismo así para la huella del agua. Entonces, la manera es tratar no simplemente de racionalizar, sino que tenemos que aprovechar, ya que este tipo de cosas nos van a encontrar en escenarios aptos para nuestras actividades, para festejar un cumpleaños, para recordar un amigo que probablemente la temporada pasada nos acompañó, esa tabla que regalamos a uno de los chicos, de los niños de la comunidad, y ahora se le rompió y ya se sabe cuál es la roca que la rompió, y eso ayudó y apoyó a que fuera parte de este nuevo paisaje, ¿no? En términos de materiales, los materiales que encontremos en la zona, y tratar de reverdecerla. ¿Qué es lo que estamos viendo en las imágenes? Claro, la relación también de la presión que tenemos en el mar es muy interesante, porque tenemos sistemas de franja litoral, tenemos diferentes tipos de drenajes, diferentes tipos de suelos. Muy diferente a lo que tenemos en La Libertad. Correcto. Sí. Hay un soporte geodinámico y geomorfológico que tiene que ser atendido con verdadera escucha, porque además, si no lo comprendemos y si no actuamos de consecuencia, vamos a también ir perdiendo esos atractivos, que son también activos en términos de transformación territorial y de atractividad turística. Es decir, este tipo de situaciones lo que nos permite es detectar cuáles son las zonas de vida, tratando de comprender que la cobertura vegetal no solamente puede ser de la zona, sino también aprovechar todas las diferencias que tiene para que naturalmente se vean distintas, se sientan distintas, y que esto sin duda va a traer
otro tipo de actividades y también en un territorio como es el de El Salvador, una persona que quizás vivía un poquitito más arriba, dice, voy a vivir. ¿Me voy a vivir ahí? ¿Por qué no voy a vivir ahí? Si además tengo algunos lugares a una cota intermedia, con una buena panorámicidad, con buenas vistas a los esteros, algún arrecife, la protección de las olas. Hay un montón de características y circunstancias que nos están permitiendo entender cuáles son estos nuevos vectores de acción para que todas aquellas infraestructuras que nosotros estamos posicionando den este tipo de resultados. Claro, y se tengan los resultados que también los salvadoreños esperan, merecen. Claro, y merecen. Vamos a ir de identidad territorial, es decir, que no se pierda la esencia de todo lo que está pasando ahí. Y por supuesto esto, y más adelante lo vamos a estar hablando, va a tener mucho de cooperación internacional, ¿no? Porque esto creo yo que vale la pena hablarlo más adelante. Hablábamos y decíamos que uno de los desafíos que va a tener Surf City, dos, es que crezca sin perder su alma, sin perder su identidad, sin perder esa esencia. Y hablaba precisamente Santiago que lo que se busca es cuidar esa identidad, respetar esa identidad que se vive en el oriente del país. Cómo esto se amarra mucho con el tema que la primera dama también estaba dando a conocer, y es el tema del bienestar familiar, o que seamos un país family friendly, si lo queremos ver así. La importancia que tiene la familia es central. Y dentro de la familia no está solamente la caracterización, ¿sí?, arquetípica, sino que tiene que ver con la construcción de vínculos. Y todo lo que esto también genera como efecto completo en términos intergeneracionales y también colectivos. La familia es el eje y es también el termómetro de una sociedad, de la salud de una sociedad. Estoy hablando de valores de cercanía, de proximidad, no de distancia. Estoy hablando de la importancia que tienen los mayores, y no simplemente porque les cedemos la silla o el asiento, sino porque los escuchamos tratando de entender un poco más y atesorando eso que nos están diciendo. La familia no son solamente los adultos mayores, tiene que ver con la salud familiar y con todos aquellos aspectos que hacen a esas presiones que recibimos de la sociedad en general y que también en la familia se acogen y se entienden. Es así que la familia tiene un motor, tiene una pulsión, no es solamente portar un apellido, es también entender cuáles son esas vulnerabilidades. Y muchas veces, y probablemente en El Salvador esto suceda, que por esa parte de esa trágica historia, las vulnerabilidades no están solamente en las puntas de la vida, le hace en la quinta edad o en la vejez y en la niñez, sino también en aquellas que durante mucho tiempo y algunas décadas no tuvieron la posibilidad de elegir. Entonces, por esto, los espacios públicos en un momento en donde se pueden volver a usar, los espacios públicos en un lugar en donde entendemos que, bueno, también hablan de a mi ciudad o a mi país, ¿le importo? ¿Cómo son esos espacios públicos? Hay lugares, aunque te parezca mentira, que los asientos públicos tienen cosas incómodas para que vos no te puedas sentar y mucho menos te puedas acostar. Y en lugar de esos lugares, que además estamos hablando de lugares que hace muchísimo frío, tener cerca un lugar de asistencia deja la vulnerabilidad prácticamente a pleno riesgo. Y esto es lo que hace todos estos años que se está viendo, y es la diferencia que tienen los parques, las características, la floración, los diferentes sistemas de contención dentro del espacio público, especialmente enfocados para esa vida familiar. Bueno, la misma iluminación, ¿no? Correcto, correcto.
Los parques que algunos tienen algunos temas o lugares de ocio y también lugares de deportes en espacios públicos. Entonces, la familia salvadoreña está en el centro. Y también es muy bueno que se convierta en una buena práctica para otros países, para que entiendan que nos importa esto. Y por eso se están haciendo todos estos esfuerzos y se está coronando, como bien vos decías, con el trabajo incansable del despacho de la primera dama y con la primera dama al frente de tantas acciones que son innumerables y que prácticamente no entran ya en un solo lugar y que parece que necesitan ser vividas en una realidad más amplia. Y este es El Salvador. Claro. Y yo creo que la mayoría de proyectos, o bueno, todos los proyectos que realiza el presidente Nayib Bukele y que los ha entregado a los salvadoreños, llámese escuelas, llámese puentes, llámese calles, parques, bueno, el mismo gimnasio donde, por ejemplo, fue el escenario de Miss Universo, el centro histórico como tal, que es una joya del turismo, está pensado precisamente en eso, es decir, tiene esa, no sé cómo es la palabra, pero sigue ese patrón, ¿no? de respetar, de darle el espacio a la familia, pero al mismo tiempo de que todo lo público que realiza el gobierno puede ser mejor que un lugar privado. Imagínate los senderos, las líneas ecológicas, los espacios de seguridad también para que los niños lleguen en seguridad a las escuelas, no solamente sí. lo que estamos viendo, pero no por la televisión, lo estamos viendo en las ciudades, en las colonias, en las realidades familiares, en las mesas de las familias, se está hablando de las escuelas, se está hablando de cómo se accede a la escuela. Entonces, esta es la importancia que tiene trabajar para estos temas centrales desde cualquier, aunque parezca menor, cualquier detalle que pueda hacer a la seguridad de los visitantes, y no me estoy refiriendo solamente a cuestiones civiles, sino también a cuestiones prácticas e incluso psicoemocionales. Es decir, el tema de la familia y las proyectualidades hacia estos tópicos nos permiten hacer un enorme gradiente desde la primera infancia y niñez hasta los adultos mayores para acercarnos a ciudades que verdaderamente son inteligentes, centradas en el bienestar de las personas. Es decir, porque de esta manera también no hace falta, en el primer bloque conversábamos, o yo te dejaba ver esto de que una línea, no tiene que haber un ladrillo, no tiene que haber una intención, sino está pensada en función de las personas, de los ciudadanos. Pero también tenemos que pensar lo mismo de cada byte, ¿sí? Porque estamos acercándonos a algo que está ya con nosotros, ¿sí? Que es la vida digital. Entonces, dentro de la salud y de la Care City, que es un concepto que nosotros también trabajamos, tenemos que tratar de alinear un montón de situaciones. Por eso hablo de las proyectualidades, para asegurarnos y para trabajar responsablemente en cuáles son las características y las necesidades para salvaguardar los valores familiares que El Salvador tiene.